Buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Hemos conversado con el clase 3 Frederman Reyes, vocero de la Policía Nacional en Santa Bárbara, quien nos habla que se ha capturado a una persona del sexo masculino, quien se le supone responsable de haberle dado muerte a su propio padre. Vamos a escucharlo a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo. La Policía Nacional, gracias a la pronta reacción policial, después de haber recibido una denuncia de que un ciudadano de 22 años le había quitado la vida a su padre, Rogelio Gómez, de 41 años. Se detiene al ciudadano, específicamente del sexo masculino, que tiene 22 años, por suponerlo responsable del delito de parricidio. Se le encontró un arma blanca, machete, con la que supuestamente le había dado muerte al señor Rogelio Gómez anoche en el sector de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Ya se remitió a Fiscalía este ciudadano para que el caso sea judicializado. Según investigaciones de la Policía Nacional, ¿por qué pudo haberlo asesinado? Bueno, aparentemente fue una riña en estado de ebriedad. La denuncia previa cayó de que andaba un ciudadano haciendo escándalo con un machete. Después que se detuvo, ya informaron familiares que le había dado muerte a su padre. Entonces, obviamente, se remitió a Fiscalía de Quimistán para la investigación pertinente. Según las declaraciones del clase 3 Frederman Reyes, vocero de la Policía Nacional en Santa Bárbara, este incidente se dio en el sector de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Este ha sido nuestro informe. Para Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI, les ha informado Alexis Gutiérrez. Muchas gracias. Buenas noticias. Aquí en la Ciudad del Progreso, en el departamento de Oro, han llegado 112 acuerdos para personal de salud en el hospital de área de La Perla de Lulúa. Mayores detalles con el doctor Edgar Murcia, director de este centro asistencial. Podemos decir que se hizo justicia a una gente que estuvo bajo la línea de la pandemia COVID. 112 acuerdos para las personas en el hospital. ¿En qué área, doctor? Áreas como ser médicos generales, médicos especialistas, auxiliares de enfermería, técnicos en radiología, técnicos en laboratorio, técnicos en instrumentista quirúrgico, en la parte de cocina, en la parte de guardia de almacenes, en la parte de choferes, en la parte de ayudantes de hospitales. Declaraciones del doctor Edgar Murcia, director del Hospital Progreseño. Con este informe, regreso a estudios. La empresa Energía Honduras dio a conocer hoy su posición ante las acciones tomadas por las autoridades estatales sin respaldo. En principio porque hemos visto una escalada de desinformación por parte de los funcionarios del gobierno, y en este caso de lo que es el ministro de Energía, en cuanto a malinformar, en dar datos falsos a la población hondureña en relación al trabajo que ha venido realizando la empresa Energía Honduras. Está dentro del comunicado que nosotros estamos debidamente certificados por la empresa Monitoba, que es la empresa consultora de origen canadiense, que es la que certificó hasta el mes de septiembre del año 2021 el trabajo efectivo realizado en este caso por la empresa Energía Honduras en cuanto a la reducción de las pérdidas en relación a la empresa nacional de energía eléctrica. Las autoridades que manejan la empresa nacional de energía eléctrica carecen de algunos conocimientos técnicos, según el apoderado legal de EEH. Las instituciones del Estado le deben más de 3.800 millones de lempiras a la empresa nacional de energía eléctrica. Nosotros le preguntamos al señor ministro, en este caso de energía, cuál es el plan estratégico que se tiene para hacer que estas empresas o estas instituciones públicas le paguen a la empresa de Energía Honduras, a la empresa nacional de energía eléctrica. Entonces, estos son los aspectos que nosotros vemos que como funcionarios deberían de plantear, porque vemos un desconocimiento total por parte, en este caso, del ministro de Energía, en los aspectos de orden técnico, financiero y legal de lo que es la relación contractual existente entre lo que es la ENE y la empresa Energía Honduras. Este tipo de acciones dan un mal mensaje al sector privado, ahuyentando la inversión extranjera y debilitando la seguridad jurídica en el país, según el abogado Juan Carlos Sánchez. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. Gracias, compañeros televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Hoy, pues, un incendio, pues, terminó, podríamos decir,
con la cabina de mando de una de las embarcaciones de carga de acá de Roatán, Islas de la Bahía, y hablamos de uno de los barcos del capitán Berto, que es un barco carguero en donde hoy un siniestro pues terminó, como habíamos repetido, con la cabina de mando, donde se distribuyen los controles, el timón y todo lo que conlleva la cabina de mando. Un bote carguero con matrícula RHU 25288. El incendio se produjo después de trabajos de mantenimiento de soldadura que se estaban realizando en esta cabina de mando. Luego pues se intensificó el incendio, ya no lo pudieron controlar y tuvo que intervenir el benemérito Cuerpo de Bomberos. Las pérdidas asumen alrededor de más de $500,000 de lempiras que estaban trabajando, que se habían invertido ya en esta cabina. Sin embargo, pues prácticamente todo se perdió, todo se lo consumió las llamas. No hubo pérdidas humanas, tampoco hubo heridos en este incendio, solamente los daños materiales que, como repito, asumen a un valor de arriba de los 600,000 lempiras. Estamos hablando arriba de $500,000 de lempiras en este incendio que inició a la 1:45 de la tarde y eran las 2:30 y todavía no habían logrado controlar el fuego. Hasta hace unas cuantas horas pues el benemérito Cuerpo de Bomberos terminó de enfriar la parte de enfriamiento de esta embarcación, ya de que hay más embarcaciones pues atracadas al lado de esta embarcación, como repito el nombre de los propietarios del capitán Berto. Esto es lo que le podemos informar desde Roatán, Islas de la Bahía. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero no nos cambie, seguimos con más informaciones aquí en sus noticieros hoy mismo. Muchas gracias, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Continuamos con más información desde Ceibita la Bella, y este día, ya que no se les ha hecho saber sobre el contrato colectivo, empleados del Info de realizar una acción de protesta la mañana de este día aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Empleados sindicalizados del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop protestaron frente a las instalaciones de este instituto como parte de las acciones, ya que consideran que no se les reconoce su contrato colectivo. Sí, eso es lo preocupante, porque nosotros ya tenemos estatuidos hasta fechas, tiempos y horas en que serán hechos efectivos nuestros beneficios, ¿verdad? Y ahorita pues la decisión y lo que opiniones vertidas por el director ejecutivo nuevo que tenemos es de que nos va a dejar en stand-by 2 años o hasta hacer un estudio para ver si en realidad procede o no procede. Una de las solicitudes que hacen es el llamado al diálogo y aplicar negociaciones conforme a lo permitido por la ley. Pues el llamado es al diálogo, ¿verdad? Que yo creo que esta condición que se ha venido por años solamente es aplicable. Pues. Realmente yo creo que los compañeros por años han recibido este beneficio, ¿verdad? Hemos ganado esto porque hay compañeros que tienen 15, 20, 30, 35 años de trabajo en la institución. No fue que llegaron hoy y ya entraron con un X, Y o determinado sueldo, sino que ya ha sido a través de un contrato colectivo de condiciones de trabajo que se ha negociado por años. Desde hace 2 semanas los miembros del Citrainfob han mantenido estas acciones con asambleas informativas, pero han dicho este día que de no tener una respuesta en las próximas semanas tendrán acciones más drásticas. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde-noche desde la novia de Honduras. Vamos hasta California con nuestro compañero Gustavo Alvarado, que tiene más información a través de Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva es presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Continuamos con las informaciones. Les presentamos la noticia positiva desde esta ciudad. Se trata de Ernesto Lindo. Antes se dedicaba a ser un payasito y ahora se ha convertido en un gran emprendedor, creando el negocio Snack Truck. Esto no solo para llevar sustento a su familia, sino también para generar empleo. Escuchemos a continuación su historia. Fíjense que antes de pandemia teníamos el servicio de snacks, pero cuando vino pandemia
todos los eventos fueron eliminados. Al no tener nada que hacer, entonces se nos ocurrió hacer el servicio a domicilio y fue bien aceptado. Y pues después hicimos el snack truck, ya nos fuimos poniendo en ciertos puntos donde la gente, clientes, amigos, vecinos, nos seguían, y pues uno de esos ejemplos es hoy aquí en Plaza La Bandera. Snack del Payaso Caramelo le ofrece palomitas de maíz saladas, acarameladas, sabor a cinnamon, sabor a tajín, a chile, diferentes sabores, a cheddar. También nieve, más de 20 sabores en nieves. Le doy las gracias a Dios y la gloria a Él, que por medio de mi papá, Miguel Ángel Lindo Monterrey, el payaso Repollito, nos llevó a Televicentro, al programa Telefantasías. Ahí me hice como caramelo y no dejé de estudiar. Así que pues soy licenciado en Mercadotecnia, y pues los principios que se han adquirido en la universidad los hemos aplicado también. Muy bien, si usted desea contratar Snack Truck, puede escribir al número de teléfono 9916-0874. Apoyamos esta gran historia de este emprendedor sanpedrano. Vamos ahora con más información hasta La Ceiba con Nahum Monge. Buenas noches. La noticia positiva fue presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Muchísimas gracias, Kenia Chinchilla. Y es que el sabor, la alegría, la diversión de la novia de Honduras se siente en cualquier lugar donde podamos disfrutar de todas las actividades de este ambiente carnavalesco. Por eso la colonia San Judas se prepara para, a partir de las 7:30, 8 de la noche, un espectáculo nunca antes visto. Pero escuchemos qué dicen los representantes quienes están organizando esta noche que sea muy espectacular. Estamos aquí para tratar de llevarle lo mejor a la ciudad Puerto de La Ceiba, y esta vez le toca al sector sur, como lo dijiste, en la colonia San Judas. ¿Cuántos artistas tienen preparado hoy para que todo el pueblo pueda venir a disfrutar? Un aproximado de 11 artistas diferentes, 2 tarimas para dividir los artistas, y también dividir la gente para que la multitud no sea tanto en una sola tarima. Por eso decidimos poner 2 tarimas en 2 esquinas diferentes. La seguridad, hermano, eso es de cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la seguridad para que la gente cambie el chip de lo que es la colonia San Judas, porque está ahí entre los más peligrosos de la ciudad de La Ceiba. Y no, vamos a dejar claro eso de que la vamos a pasar bien, se van a portar bien todo el mundo, y también vienen policías militares y policías nacionales a lo que es acompañarnos por aquí. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde la novia de Honduras. Vamos con más noticias de entretenimiento a través de Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por el nuevo Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de protección, una energía diferente. Dictan arresto provisional al extraditable José Luis Oliva Mesa y fue remitido al primer batallón de infantería. Erlinda Bobadilla analiza la facilitación de su extradición, según su abogado defensor. Carlos Arnaldo El Negro Lobo, el primer hondureño en ser extraditado y sentenciado en 2014 en Estados Unidos por narcotráfico, saldrá libre en agosto del próximo año. Alcaldes del Corredor Seco piden alimentos al gobierno de Xiomara Castro para paliar su crisis alimentaria. Vetar recién aprobada ley para la recuperación y reactivación económica de la micro y pequeña empresa, pide este sector a la presidenta Xiomara Castro. A punto de cumplir 5 meses de no recibir su salario, el personal de salud del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula. Mañana se conocerá la sentencia por el caso de los hospitales móviles y el Ministerio Público pide sea condenatoria. La inmigrante Karina Jean-Pierre hizo historia hoy al estrenarse como la primera portavoz negra de la Casa Blanca. Los titulares fueron presentados por el nuevo Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de protección, una energía diferente. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. A arresto provisional en el primer batallón de infantería envió el juez natural a José Luis Oliva Mesa,
pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Y la próxima audiencia quedó programada para el próximo 27 de junio a las 9 de la mañana. Este individuo tenía identidad nicaragüense y también hondureña. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Trae 10 referidos y gánate uno de los 50 paquetes a Roatán. José Luis Oliva Mesa, como se hacía llamar en Honduras, o Raduán Omar Zamora Valerio, como se hacía llamar en Nicaragua, fue presentado en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales esta mañana, luego de haber sido capturado anoche en la Ceiba Atlántida. Oliva Mesa tiene solicitud de extradición por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas por los delitos: conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos de América en violación del título 21 del Código de Estados Unidos. Fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos de América en violación del título 21 del Código de Estados Unidos. Después de su presentación en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, fue trasladado hacia la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de información, misma que duró casi 4 horas. Que traslada a este extraditable hacia la Corte Suprema de Justicia. Se ha establecido por parte del juez de extradición de primera instancia el arresto provisional en relación al señor José Luis Oliva Mesa, y se ha señalado el día 27 de junio a partir de las 9 de la mañana la realización de la segunda audiencia, que es una audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios. Él ha sido remitido por orden del juez de extradición al primer batallón de infantería, donde está siendo conducido ya en estos momentos. El imputado será procesado con el nombre de José Luis Oliva Mesa, dijo Duarte. Él en un inicio fue identificado como un ciudadano nicaragüense de nombre Raduán Omar Zamora Mayorga. Sin embargo, en esta audiencia él se ha presentado como un ciudadano hondureño bajo el nombre de José Luis Oliva Mesa y con la identidad número 0101-1981-04007, es decir, un ciudadano originario, de acuerdo a esta identificación, en la ciudad de La Ceiba, donde igualmente él ha establecido su domicilio. No obstante, la acreditación del Estado requirente es bajo el otro nombre, es decir, bajo el nombre de Raduán Omar Zamora, pero se ha establecido que se trata de la misma persona. Sobre el proceso penal que enfrenta en Honduras, el Ministerio Público debe corroborar si ya cumplió su pena. El señor Oliva Mesa fue procesado en este país por el delito de lavado de activos, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en el año 2021 y a 5 años de reclusión, pero él, debido a que ya estaba igualmente cumpliendo varios años en esa prisión, fue favorecido con una prerrogativa que establece el Código Penal de nuestro país en la reforma que se hizo en el mismo, donde se estableció y se aplicó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Este abogado penalista refiere que si aún enfrenta proceso penal en Honduras, la extradición debe ser diferida. Habría que ver si a la fecha esa sentencia condenatoria se encuentra ya cumplida. Y si no se encuentra cumplida, tendría que ser un proceso de extradición diferida, como ha sucedido en otros casos en los cuales los solicitados en extradición tienen causa pendiente en el país. Por ejemplo, José Rafael Sosa Méndez, por ejemplo, Urbina Soto, por ejemplo, Chepe Handal. Las investigaciones realizadas por las agencias antidrogas de Estados Unidos establecen su participación en organización de tráfico de drogas a gran escala, operando como miembro de la misma desde el año 2011, con la utilización de lanchas rápidas, barcos pesqueros, sumergibles, vía aérea, transportando droga desde varios países de América del Sur hasta su distribución en Estados Unidos. Evelyn Pérez, Noticiero Hoy Mismo.
Para salir de dudas sobre este caso, el Ministerio Público emitió hoy un comunicado donde establece, y lo vemos en pantalla ahora, que desde 2018 el Ministerio Público solicitó orden de captura contra el Señor de los Cielos. El Ministerio Público, mediante la ejecución de la Operación Eclipse 1, de fecha 2 de noviembre de 2017 y la Operación Eclipse 2 de fecha 28 de mayo de 2018, emprendió acciones en contra del narcotraficante José Luis Oliva Mesa, alias el Señor de los Cielos, también conocido como Raduán Omar Zamora, recapturado en las últimas horas en la Ceiba Atlántida. Los casos Eclipse 1 y Eclipse 2, liderados por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, surgen del hallazgo en fecha 12 de abril de 2016 de un sitio de procesamiento de clorhidrato de cocaína, ubicado entre las aldeas de Río Esteban y El Bambú, jurisdicción del municipio de Balfate, Colón, en el cual se encontró, entre otros indicios, 159 paquetes de cocaína, así como insumos para su procesamiento. De igual manera, se relaciona con la erradicación realizada en fecha 22 de mayo de 2017 de una plantación de arbustos de coca ubicada en una zona montañosa del municipio de Esquipulas del Norte, en Olancho. Este individuo fue detenido y fue condenado el 2 de febrero de 2021 por la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional a una pena de 5 años de reclusión por el delito de lavado de activos, beneficiándole la entrada en vigencia del actual Código Penal, por lo que ya había recuperado la libertad. O sea que él ya no tiene causa pendiente aquí en Honduras porque él fue detenido y fue condenado a 5 años de reclusión por el delito de lavado de activos, pero ya había recuperado su libertad cuando fue capturado ya en las últimas horas. Por eso el Ministerio Público establece ahí que las diligencias investigativas de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico permitieron identificar a los miembros de una organización del cual forma parte el Señor de los Cielos, ubicando los bienes inmuebles que se presumían, provenían y eran utilizados por las actividades ilícitas a las que dedican sus propietarios. O sea que ya el Ministerio Público también había establecido las vinculaciones de esta persona con el narcotráfico. Ahora, ya que se conoce que la Policía Nacional lo recapturó, en razón de una orden de solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, corresponde ponerlo a la orden del juez natural para iniciar el proceso especial de extradición. Y eso ya ocurrió hoy. De hecho, ya la decisión ha sido de que él esté en el primer batallón de infantería, mientras se espera la segunda audiencia, que está programada para junio próximo. Es decir, comienza el proceso que evidentemente, que muy seguramente va a concluir con la extradición de este individuo, porque ya no tiene causa pendiente aquí en el país. Bueno, de un extraditable a una extraditable. La extraditable hondureña Erlinda, la señora Erlinda Bobadilla, de más de 60 años, capturada ayer por la Policía Nacional en Colón, analiza, según su defensa, allanarse al proceso de extradición para responder en Estados Unidos, es decir, que esto sea rápido, que su extradición sea rápida porque está acusada por delitos de narcotráfico. De 61 años, de aspecto humilde y según su abogado se aprestaba a sus labores domésticas cuando fue capturada. Pero según autoridades, es la cabecilla de una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Los roles de liderazgo en la organización narcotraficante Montes crecieron significativamente desde el arresto en 2017 y la extradición a Estados Unidos en 2019 del tercer hijo de Erlinda, Noé Montes Bobadilla, quien actualmente cumple una sentencia de 37 años por conspiración. Por ella, Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones, al igual que por 2 de sus hijos. Tito Montes Bobadilla, que pereció durante el enfrentamiento con la policía al momento de la captura de Erlinda, y Juan Carlos Montes Bobadilla, que permanece prófugo. Se desconoce si ese incentivo ayudó para que se diera con su ubicación. Desde Colón, fue trasladada ayer mismo a la Dirección de Fuerzas Especiales. Tras ser presentada, fue sometida posteriormente a la audiencia de información en la Corte Suprema de Justicia.
Se ha dictado igualmente el arresto provisional, mismo que deberá cumplirse en el escuadrón de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, y se ha señalado la segunda audiencia, que es la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, para el día martes 14 de junio a las 10 de la mañana. Durante este primer día de procedimiento de extradición, Erlinda Bobadilla desconocía que uno de sus hijos había perdido la vida. Fue hasta hoy que, según su defensor, se enteró que había fallecido y que fue trasladado su cuerpo hasta medicina forense en la capital. Bobadilla deberá permanecer mientras se realiza su segunda audiencia del proceso de extradición en Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Pero su abogado dice que analiza el allanarse al proceso para hacer expedita la ejecución de la extradición. Ya se está coordinando incluso en caso de que haya algún motivo para allanarse en la petición para que un equipo de defensa en los Estados Unidos ejerza dicho derecho allá también. Además, propuso a Erlinda, afirma el abogado, que su otro hijo, Juan Carlos, se entregue a las autoridades. Esto es uno de los puntos que se ha hablado con la señora ahorita que estuvimos visitándola en el Comando de Fuerzas Especiales, porque para evitar un mal mayor hay que sacrificar, y si es posible, si él requiere de nuestros servicios profesionales, lo más aconsejable es que se presentara voluntariamente ante las autoridades competentes, porque esto no solo es la persecución que está ejerciendo el Estado por los delitos y por el pedido de extradición que pende sobre sus espaldas, sino que también por esa jugosa recompensa que ha puesto en peligro al entorno familiar de doña Erlinda y a todos los miembros de esta familia. Erlinda Bobadilla fue solicitada en extradición por el gobierno de Estados Unidos desde 2016. La Corte del Distrito Este de Virginia acusa a la hondureña de distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia y mezcla que contiene cantidad detectable de cocaína. De acuerdo a información policial, el clan familiar Montes Bobadilla fue creado en la década de los 90 y se le atribuye el control de un área importante del Caribe hondureño y traficar desde ahí a Centroamérica, México y Estados Unidos. Y en 2017 se le confiscaron cerca de 40 bienes. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Mira el caso de doña Erlinda Bobadilla, que va a ser extraditada a Estados Unidos. Un hijo de ella falleció hace algunos años de causas naturales. Otro hijo de ella ya fue extraditado y fue sentenciado a más de 30 años de cárcel en Estados Unidos. El otro, Juan Carlos Bobadilla, está prófugo de la justicia. Y uno más, Tito Montes Bobadilla, murió ayer en el enfrentamiento durante el operativo que realizó la Policía Nacional para la captura de estas personas. Es decir, tiene dos hijos fallecidos, uno por causa natural, otro ayer durante el enfrentamiento con la policía. Juan Carlos Bobadilla, que está prófugo, y el otro que ya está sentenciado en Estados Unidos, y ella que seguramente va a ser extraditada. Ricardo Benedict, ¿algún dato adicional sobre este tema? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo, televidentes de Hoy Mismo. Tito Montes Bobadilla, que falleció ayer, perdió la vida en el enfrentamiento, fue traído a la Dirección de Medicina Forense para el reconocimiento legal y luego traído a una casa funeraria para su preparación. Hoy, en este momento, los familiares están pidiendo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que le permitan que su madre, Erlinda Bobadilla, lo mire por última vez. Aquí las declaraciones de uno de sus familiares. Estoy aquí para hacerle un llamado al ministro y también a los derechos humanos, porque nosotros estamos pidiendo una firma para que mi mamá pueda ver a su hijo. Estamos aquí desde las 2 de la tarde. Solo nos están diciendo de que dentro de 10 minutos nos dan respuesta, que la firma ya está y nada que nos dan respuesta. Ya llegó la noche y todavía nada. Entonces estamos haciendo un llamado para que por favor nos ayuden con eso. Ellos tienen madre, ellos tienen que comprender, tienen hijos y todo, tienen que comprender el dolor de uno, porque nosotros estamos aquí representándolo, porque ella quiere ver a su hijo. Entonces por favor les hacemos un llamado que por favor nos ayuden. Edgardo, a esta hora las autoridades de la Secretaría de Educación tienen en sus manos la petición de los abogados para que doña Erlinda pueda ver por última vez a su hijo. Sin embargo,
no hay una respuesta. Esperamos que en el transcurso de la noche se pueda resolver esta petición de los abogados de doña Erlinda. Este es nuestro informe. Con usted. Muy bien, gracias Ricardo Benedict. Entiendo que ya a última hora, en los próximos minutos, va a ser oficial que la señora pueda ver a su hijo fallecido. Bueno, Carlos Arnaldo El Negro Lobo, el primer hondureño en ser extraditado a Estados Unidos en 2014 por cargos de narcotráfico y sentenciado a más de 20 años de prisión, va a ser liberado. O sea, va a lograr su libertad el 3 de agosto del próximo año, al ser beneficiado con modificación de la pena por haberse declarado culpable. Los documentos oficiales de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y firmados por un juez revelaron que el Negro Lobo saldrá de prisión el 3 de agosto de 2023 tras cumplir su castigo y en virtud de una reducción de su condena. El canciller Eduardo Enrique Reina, en su cuenta de redes sociales, hoy dijo lo siguiente. Última solicitud de extradición que llegó a mi oficina no corresponde a una persona reconocida, tampoco es un político. Lo digo para los que están preocupados, porque recientemente se informó que había llegado a la Cancillería, porque es el primer vínculo a la primera institución a la que llega luego del gobierno de Estados Unidos, la embajada aquí en Honduras. Lo traslada a la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia, la Corte hace todo este proceso, ya sabe usted. Y finalmente libra una orden de captura, la policía captura y luego se inicia el proceso pero de extradición, de entrega a las autoridades de Estados Unidos. Bueno, el viernes o jueves se anunció que había una nueva solicitud, pero el canciller está diciendo que no es político, así que los políticos que están un poco nerviosos por este tema pueden estar un poco tranquilos, así lo dijo el canciller. Dígame. Sí. Don Miguel Martínez Madrid es el director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Don Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. Me llamaron por teléfono, estoy pendiente de la consulta. Sí, don Miguel, quería consultarle, en el caso de doña Erlinda, que quería ver a su hijo fallecido, ¿hay una resolución ya sobre ese tema en la Secretaría de Seguridad? Muy bien. La situación es esta. Nosotros tenemos como un procedimiento operativo normal, poder ingresar a nuestra base de fuerzas especiales los cuerpos o los cadáveres de nuestros compañeros que han muerto como héroes combatiendo a los delincuentes, no los cuerpos de personas identificadas como narcotraficantes que les han disparado a nuestros policías. Y hay otra situación también. Esta es una situación muy irregular porque hemos tenido ya privados de libertad que han perdido sus parientes y en el caso del exmandatario y no se le envió el cadáver de la abuela o de su pariente para que se despidiera del cadáver. Eso es algo muy irregular y no comprendemos porque entendemos que se haga la solicitud, pero la policía no está en las facultades para autorizar algo tan irregular como lo que se ha solicitado. Además, no se viola a ninguna ley al negar este permiso. Muy bien. Y las bases de fuerzas especiales, así como la Academia de Policía, las instalaciones de la Secretaría de Seguridad o el ITP, para nosotros son instalaciones que se conforman de una u otra forma como nuestras almas mater, por lo cual no podemos permitir que de una u otra forma reingrese el cadáver de una persona para que simplemente para que se lo lleven y lo presenten ante otra persona. Eso es algo muy irregular, por lo tanto fue sometido esta nota al grupo de asesores técnicos y al departamento legal de la Policía Nacional para que evaluara la situación, y los abogados de la Policía Nacional dijeron que no estamos obligados a introducir el cadáver de una persona que le disparó a nuestros propios policías de fuerzas especiales. No estamos obligados ni tenemos que dar ese permiso porque fue una persona que en vida pues intentó matar a nuestros propios policías que andaban haciendo su trabajo, y nuestros policías han muerto, muchos de ellos tratando de combatir el narcotráfico,
y en este caso pues no se ha dado ninguna autorización, ni por escrito, ni verbal, y esto ya lo confirmé como oficial de comunicaciones estratégicas con el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, en su despacho. Por lo tanto, queremos desmentir a la persona que dijo que había hablado con el señor ministro y que el señor ministro había aprobado esto. Queremos desmentirla por parte de esta oficina. Muy bien. Es sí, por eso lo llamamos oficial, porque el abogado de doña Erlinda había manifestado que había una autorización, y por eso mejor que usted, le agradecemos mucho que haya atendido esta llamada y que nos dé la información oficial, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a usted, llegó, más bien. La nota llegó a la Secretaría de Seguridad, se analizó, como le digo, pero no se le dio una respuesta. Muy bien. Gracias, oficial. Gracias, señor. Gracias a usted. Es el oficial Miguel Martínez Madrid, es el director de comunicaciones de la Policía Nacional. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción dará a conocer mañana martes su resolución en el caso de los hospitales móviles. La Fiscalía pide una sentencia condenatoria. Estos son los detalles. Fueron 7 hospitales móviles los que el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras, Invex H, Marco Bográn, y el exadministrador Alex Moraes adquirieron a través de compra de emergencia para la atención de la pandemia de COVID-19 en Honduras por el valor de $47.512.564 americanos, es decir, $1.704.517.764 lempiras con 33 centavos. Este martes 17, a partir de las 10 de la mañana, sea la lectura del fallo correspondiente en el caso incoado contra las exautoridades de Invest, Marco Bográn y Alex Moraes. Recordemos que a ellos se les imputan 2 delitos de fraude y 2 delitos de violación a los deberes de los funcionarios, todo en relación a la compra de 7 hospitales móviles, cuyo monto pagado por el Estado casi llega a los $48 millones. Si es necesaria, en la etapa de la lectura del fallo correspondiente, sí es necesaria la presencia de los imputados. La parte acusadora pide un fallo condenatorio en el caso. De lo que se espera en el fallo es que se emita una sentencia pegada a derecho, en este caso una sentencia condenatoria. Una vez que se logre quebrantar el estado de inocencia y emitir la culpabilidad de los imputados, toca el turno de hacer la solicitud de la pena concreta, esto en una audiencia de individuación de la pena. Ahí los fiscales del UNAF, en equipo con los fiscales de la FECOP y con los agentes de la ATIC, harán las valoraciones de cuáles son las circunstancias agravantes para pedir una pena no mínima, si no podría ser hasta una pena máxima conforme a lo que valore el equipo fiscal que ha venido trabajando en este caso, que como sabemos hay agravantes. Los hospitales móviles fueron comprados para la atención de COVID-19, pero solo 2 fueron utilizados para tal fin. Uno es el de San Pedro Sula, a la par del Hospital Mario Catarino Rivas, que está actualmente atendiendo pacientes COVID-19. El otro es en Santa Rosa de Copán, que atendió pacientes COVID, pero por falta de ellos pasó a ser de atenciones respiratorias. El hospital de Choluteca es utilizado para otras patologías, no COVID-19, al igual que el de Juticalpa Olancho. En Teucigalpa se pretendió utilizar para COVID-19, pero no reunía las condiciones y un paciente falleció en ese lugar, por lo que ahora funciona para realización de cirugías ambulatorias. En Danlí El Paraíso y La Ceiba Atlántida, los hospitales móviles no están en funcionamiento. Para este penalista, en este caso de corrupción de alto impacto, se espera un fallo condenatorio. Esperamos que por la envergadura, por la connotación que representó esta estafa, este fraude al Estado, se materialice una condena, ya sea que el juzgado lo determine así, una vez valorado todos los medios de prueba, ¿verdad? Y que estos pues se concluyan. Sobre la orden de captura internacional contra Axel López, distribuidor de los hospitales móviles a través de la empresa Elmet Medical Systems, aún no se tiene resultado favorable, aseguró el Ministerio Público. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. El tema del momento también no deja de ser este aumento al precio de los combustibles, gasolina diésel, super regular y todo lo demás. Y todos los efectos que esto conlleva. Y este aumento, la tendencia es que sea permanente, la proyección es que sea permanente en el tiempo durante dure este conflicto en Ucrania y Rusia.
Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a buscar aquí paliativos, porque no se puede solucionar el problema, pero sí podemos buscar paliativos. ¿De qué se tratan estos paliativos? Vamos a la pausa comercial y regresamos. El gobierno promete para las próximas semanas medidas de mitigación para enfrentar los elevados precios de los combustibles. Más de 4 lempiras de aumento a la gasolina superior y casi 3 lempiras al diésel, hoy alzas que según el Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, Copetrol, obedecen a factores internacionales. Estamos en una situación difícil a nivel mundial, los precios están subiendo, la expectativa, según los especialistas internacionales, la expectativa de que bajen pronto pues no se visualiza. Todavía estamos con las sanciones que van a entrar en vigencia en este mes para el producto ruso. Desde la Asociación de Consumidores Artículo 19 proponen medidas de alivio. Uno de ellos es la fórmula que ha sido como un secreto bien guardado y necesitamos revisar esa fórmula. Es reactivación del fondo petrolero que se utilizó en los años 90, creemos con buen éxito. En la conversión del parque vehicular nacional, me refiero al parque estatal, a gas, la revisión del octanaje de la gasolina regular que está muy bajo ahorita. Mientras tanto, el gobierno para mitigar estos incrementos tiene su propuesta. Va a ser que el gobierno va a trabajar un 50% de los empleados en promedio una semana, el otro 50% va a estar en teletrabajo y se van a alternar la siguiente semana. Se van a cambiar horarios de entrada para que aún así ese 50% que va a asistir lo haga por lo menos en 3 horarios diferentes. Ya se tienen los puntos concretos de una campaña de concientización y ahorro al público en general. Los incrementos a los combustibles se vienen dando desde hace al menos 2 meses de manera consecutiva, mientras diferentes asociaciones advierten que los precios seguirán incrementándose. Erika Romero, Noticieros Hoy Mismo. Unos minutos nos detenemos en ese tema, porque es importante todas las consecuencias, los efectos y todo lo que esto está trayendo y la manera como usted, como nosotros, como todos, nuestras familias, nuestros amigos, la sociedad, el gobierno, responde ante esta problemática, que es una problemática mundial, evidentemente, eso está claro, y que no sabemos cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que los especialistas nos dicen que la tendencia es hacia arriba. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero igual el impacto es fuerte. Don Julio Raudales es expresidente del Colegio de Economistas y actualmente es rector de la Universidad José Cecilio del Valle, aquí en la capital. Licenciado Raudales, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto estar con usted en este programa tan gustado de hoy mismo. Gracias. Este problema es un problema serio, fuerte, complicado y va para largo, licenciado Raudales, rector. Por supuesto que es un problema muy serio, Edgardo, sobre todo considerando que los ingresos en general de los hondureños son bastante bajos si los comparamos con el resto de los países de la región y específicamente en Centroamérica. Tenemos un ingreso promedio de los hondureños bastante más bajo que el costarricense, que el guatemalteco y que el salvadoreño específicamente, ¿no? Como aquí es difícil, ¿verdad? Es decir, este problema no tiene solución, mucho menos está en nuestras manos como países importadores, que dependemos del precio internacional, que es tan volátil este asunto del petróleo. Lo que sí podemos hacer es buscar paliativos, ¿le parece? ¿Está de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo, Edgardo. Me parece que el gobierno ha hecho lo correcto al sacrificar o al promover un sacrificio fiscal de 10 lempiras en principio para todas las gasolinas y el diésel y este último decreto que lanzó la presidenta de rebajar un 50% cada aumento que se haga, sobre todo el precio del diésel, que es el más sensible en términos del transporte interurbano, en términos del transporte de carga, y de una gran cantidad de personas que utilizan este tipo de combustible, ¿no? Sí. Como aquí en el noticiero siempre procuramos dar ideas, hacer propuestas, sugerencias respetuosas al gobierno, se hizo durante el tema de la pandemia y se sigue haciendo evidentemente, que queremos aportar un par de cosas, si le parece, y yo quiero escuchar su opinión. Por ejemplo, anoche, en el programa 3030 se abordó este tema y la licenciada María Eugenia Covelo, que es la directora de Copetrol, que es el Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, decía, hay que volver al trabajo híbrido. ¿Y el trabajo híbrido cuál es? Ya vivimos en la pandemia, trabajo en casa. Escuchemos lo que ella dijo anoche. Nosotros en su momento pues hemos hablado en conversaciones con el gobierno pues hemos hecho la sugerencia de que de repente ya nos tocó experimentar la parte del trabajo híbrido
durante la época de la pandemia y logramos que las empresas funcionaran y continuaran dando sus servicios. Esa podría ser una alternativa que podría utilizarse. Mejor al hoy no circula hasta eso. Así es. Exactamente. Ya lo vivimos en la pandemia. Exactamente. Y permitiría que la gente pues pueda continuar dando sus servicios, aunque sea desde sus hogares. Sí. Y estamos sacando menos vehículos a la calle y eso ayuda a que todos nos beneficiemos de eso. Muy bien, eso fue anoche en el programa. Y hoy 16 de mayo, hay una circular para subsecretario de Estado, secretario general, directores generales, gerencia administrativa regional San Pedro Sula de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y con el fin de obtener un ahorro en combustible se solicita presentar un plan de trabajo de su personal a cargo con turnos de rotación semanal donde un 50% del personal realiza teletrabajo y el resto del personal trabaja de manera presencial. Mismo que debe ser entregado a esta subgerencia de recursos humanos a más tardar el día de hoy, 16 de mayo a las 3:30 de la tarde, plan que será puesto en práctica el día de mañana y establecido a nivel nacional a partir de la próxima semana. A favor tomar la prioridad que el caso amerita. Me parece excelente que se haya tomado en cuenta esta recomendación. También la Secretaría de Gobernación y Justicia está haciendo lo propio. Establece el mismo texto, si lo podemos mostrar también, por favor, es la circular de hoy de Gobernación y Justicia, el mismo texto a todos, pidiendo una lista del trabajo para rotar a su personal para que comiencen, aquí dice, ejecutando un plan de rotación de trabajo híbrido, hasta un 50% de personas que trabajen desde su casa por internet en turnos de rotación semanal. Bueno, me parece excelente que el gobierno haya tomado en consideración esta propuesta que surgió ayer aquí en el programa en 30:30 por parte de la doctora licenciada María Eugenia Covelo, directora de Ecopetrol. ¿Qué opinión le merece, don Julio? Y yo extendería esta invitación también a la empresa privada, Edgardo, en la medida en que sea posible, ¿verdad? Así es. Estamos claros que hay una gran cantidad de negocios que requieren presencialidad y evidentemente ahora no tenemos ya la cortapisa de la enfermedad, ¿verdad? El distanciamiento ni el miedo que se tenía en aquel momento, pero en aras del ahorro me parece que sería muy bueno que empleados de los bancos, empleados de diversas instancias en el sector privado que no requieren presencialidad, que hacen trabajo más administrativo y que perfectamente puede hacerse desde el hogar, se pudiera establecer también una dinámica como la de esta. Me parece que es muy pertinente, Edgardo, la medida que el gobierno está tomando para ahorrar combustible y creo, repito, que puede establecerse también en la empresa privada. Y con respecto al subsidio, Edgardo, que se está haciendo, una posibilidad adicional, y creo que la conversábamos antes del programa. Voy con eso. Antes que me lo quiero ponerlo en contexto. Entonces, ¿le parece bien esa decisión? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Me parece extraordinario. Trabajo híbrido. Creo que debería de extenderse también a los sectores de la empresa privada en donde pueda realizarse, que no requieran presencialidad. Muy bien, ya lo vivimos durante 2 años de pandemia, 2020-2021 y lo que va de 2022. Y hay que recordar, Edgardo, que durante ese tiempo que hubo lockdown por la pandemia, tuvimos el consumo más bajo de combustible y los precios cayeron a niveles históricos, ¿no? Sí, muy bien. Y lo otro, lo que usted iba a mencionar, que lo conversamos antes del programa, esta es una propuesta también que puede ser considerada por las autoridades. El 14 de febrero, licenciado Raudales y amables televidentes, se oficializó por parte del gobierno un sacrificio fiscal por parte del gobierno, que implica una disminución o a través de una disminución de lempiras por galón de combustible. En el caso de la superior, 10 lempiras con 13 centavos, la gasolina regular 10 lempiras con 13 centavos y el diésel 10 lempiras con 13 centavos. Es decir, eso está vigente a partir del 14 de febrero y sigue vigente actualmente. Así es. ¿Qué le parecería a usted? Como estamos buscando paliativos, porque este asunto no tiene solución, ¿qué le parece si ese crédito o esa disminución de 10 lempiras por galón se le quita a la gasolina superior y se le traslada, no sé en qué porcentaje, más o menos, a la gasolina regular y al diésel? Porque el diésel, pues ya sabe usted, todo el impacto que esto genera, la inflación, los costos, transporte, etcétera, y las presiones sociales que vienen luego sobre el gobierno. Y la regular porque la mayor parte de la población usa gasolina regular, diría yo, creo, y que está siendo fuertemente afectada
por lo que está pasando por estos precios. Entonces, no sé qué le parecería a usted, sin afectar los ingresos del gobierno, que se le quite ese beneficio, esos 10 lempiras con 13 centavos por galón a la superior y que se le traslade a la regular y al diésel. ¿Cómo le suena? Mira, los expertos en temas fiscales, Edgardo, hablan de que la tributación debe ser progresiva, es decir, debe de pagar más quien más gana y debe de pagar menos quien tiene menos ingresos, ¿no? Y esto que estás proponiendo, que acabas de mencionar ahorita, es justamente una medida de progresividad. ¿Por qué? Porque generalmente utilizan gasolina súper aquellas personas que tienen más poder de compra. Así es. Y gasolina regular aquellas personas que tienen menos poder de compra. Lo mismo pasa con el diésel, que ya sabemos, repito, el enorme elemento de sensibilidad que tiene para la población más pobre. Entonces, mi recomendación puntual en este caso más bien sería, incluso si es posible, eliminar el impuesto a la gasolina, el gasto tributario que se está haciendo, o el subsidio, para llamarlo en otros términos, a la gasolina súper, aunque podría dejarse un poco, pero pasar la carga fuerte de ese gasto fiscal, o sea, de ese subsidio o de ese sacrificio que está haciendo el gobierno para el diésel en primer lugar y luego también para la gasolina regular, porque ahí tenemos también otro elemento, Edgardo, que es bien importante y que yo siento que se ha manejado muy mal en el país. Por lo menos he conversado con expertos en el tema petrolero, en el tema de gasolinas y diésel, y ellos hablan de que no hay mayor diferencia entre la gasolina súper y la gasolina regular. Entonces, esto podría ser también una medida de incentivo para que la gente consuma más gasolina regular que gasolina súper, que al final tiene un mayor impacto, sobre todo en el bolsillo de la gente, ¿no? Y el gobierno no se sentiría, es decir, no sufriría una reducción en sus... exactamente, no reflejaría esto una reducción en sus ingresos, porque igual, entre un 15 y un 20%, hay mucha población que sigue utilizando consumidores gasolina súper, por distintas razones, pero la mayor parte, no sé, un 80, 90%, bien puede utilizar la gasolina regular. Es correcto. Mira, por alguna razón el hondureño, la gente en Honduras se ha acostumbrado a utilizar más gasolina súper, creen que la gasolina súper es más limpia o alguna leyenda de este tipo, un mito de este tipo, pero la verdad es que la diferencia está en el octanaje de las gasolinas. Evidentemente ahí sí hay una diferencia en el rendimiento. Me han dicho a mí expertos, yo no soy experto en estos temas, pero lo que sí te puedo decir, Edgardo, con seguridad es que ya el gobierno tiene su programación financiera, ya elaboró un presupuesto considerando una baja en la recaudación tributaria por la gasolina de 7,000 millones de lempiras aproximadamente, y esto no se movería si únicamente se hace un trasiego del impuesto o del ahorro, el ahorro fiscal o el gasto fiscal, mejor dicho, por el gasto en la gasolina súper en favor de la gasolina superior y del diésel, ¿no? Incluso el gobierno puede decidir, bueno, cuánto le vamos a pasar a la regular y cuánto le pasaríamos al diésel, pero que podían dejar, como usted bien dice, sin la disminución de 10 lempiras por galón a la superior y pasárselo, esa reducción, a la regular y al diésel. Que ellos decidan qué porcentaje. Y me parece que sería una medida altamente progresiva que beneficiaría sobre todo a las personas que tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Así es, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Podría ser temporal, licenciado Raudales, verdad? En general estas cosas se perciben como temporales, Edgardo. De hecho, el gasto tributario, este beneficio que se está dando por lo pronto es temporal, aunque conversaba yo también por la tarde con alguien de que es importante hacer una revisión clara con efectos permanentes en el tema de los impuestos a los combustibles, porque están restando competitividad al país, Edgardo. Entonces hay que hacer una reforma tributaria importante que implique una revisión clara, porque El Salvador, por ejemplo, Nicaragua y la misma Guatemala tienen impuestos a la gasolina, a los combustibles más bajos que Honduras, y esto beneficia la competitividad industrial en esos países, ¿no? Pero antes de esa reforma, por lo menos podemos entrar con este paliativo. Es correcto. Como bien dijiste al comienzo, esto es paliativo, ¿verdad? Es importante que vayamos pensando en hacer una reforma tributaria seria aquí en el país, con miras a mejorar, a hacer más efectivo
el impacto que tiene la tributación en la competitividad de Honduras, ¿no? Yo creo que implementando esto que está haciendo el gobierno con el trabajo híbrido, lo que proponía ayer la licenciada Covelo en el 30-30 sobre este tema, que se pudiera trasladar a la empresa privada, ya tuvimos la experiencia de la pandemia, ahora esto de que eliminar este subsidio o esta disminución que se tiene a la gasolina superior y trasladárselo a la regular y el diésel, yo creo que sería un gran avance en esto, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, ya sabemos que esto no lo manejamos nosotros, como lo dijiste al comienzo, Honduras es un importador neto de combustibles y no nos queda más remedio que tomar medidas internas que hagan que el efecto, el impacto que tenga, sobre todo, Edgardo, en la gente que tiene menos poder adquisitivo, pues sea el mayor posible, ¿no? Y que afecte lo menos posible los ingresos del gobierno, porque también el gobierno necesita subsistir, desarrollar sus proyectos, etcétera. No, en eso yo soy taxativo, Edgardo. El gobierno ya hizo su programación financiera, como te digo, ya tiene un presupuesto aprobado y ya ese presupuesto lo elaboró contando con esos 7,000 millones de lempiras, que es el impacto que va a tener este sacrificio fiscal, ¿no? Y ninguna de estas dos medidas se lo afectan, ¿verdad? En este caso, no. Ni en el caso del lockdown nuevamente o del lockdown programado, ¿verdad? De estas medidas no digamos confinamiento, pero sí de trabajo en casa, ¿verdad? Y el impacto también de este trasiego, de este traspaso del gasto fiscal que se está realizando para la gasolina super a la gasolina regular. Esto beneficiaría muchísimo a los consumidores. Bueno, gracias, licenciado Raudales, por su opinión. Esperemos, confiemos que las autoridades tomen a bien esta propuesta que se ha hecho aquí esta noche en el noticiero junto con usted para que sea de beneficio popular y que no afecte también las arcas del gobierno. Gracias, licenciado Raudales. Un gusto, Edgardo. Hasta luego. Gracias. Es el licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, aquí en la capital. Doctora Silvia Portillo, ¿usted qué gasolina usa? Súper. ¿Pero se pasaría a la regular? Si le dicen que va a bajar más el precio de la regular. Sí. Sí, porque yo hice mis averiguaciones, leí, y el octanaje es muy poco la diferencia, y entonces el motor de mi automóvil no va a sufrir. No, y además de eso le dicen, va a costar menos. Ah, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a una pausa comercial. El informe de hoy, ¿existen realmente motivos para no vacunarse? Aquí está. ¿Existen realmente motivos? Ahí está. ¿Motivos para no vacunarse? Bueno, vamos a ver. Ya regresamos. Mire, doctora, que he recibido cualquier cantidad de mensajes sobre medidas, ¿verdad? Posibles para bajar el impacto de los combustibles. Pero hay una que dice que es para el gobierno, que la presidenta Xiomara Castro ordene a todos los funcionarios, sobre todo los ministros, viceministros, que utilizan carros del Estado y el combustible se lo pagan ahí, ¿no? En el ministerio, en la oficina, donde sea, que usen su carro y paguen su propia gasolina. Porque como dicen, porque lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. No estaría mal, ¿verdad? Que la presidenta diga, mire, todos los ministros y los funcionarios de tal nivel, categoría, con tales ingresos, de más de 100,000 lempiras, por ejemplo, van a usar su propio vehículo y van a comprar su propia gasolina. Sí, porque ellos tenían su carro antes, es gente que tenía un carro antes, ¿verdad? Doctor Mateo creo que usa su propio vehículo. Sí, es cierto. Creo que anda hasta sin conductor. Y seguramente paga su propia combustible. Es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Sí, claro. No sé si hay otros funcionarios también así, pero debería hacer lo correcto. Sí, uno ve... Bueno, hay varios exministros de salud, el doctor Rubén Vida Bermúdez, recuerdo yo haberlo visto en su propio vehículo conducir hasta la Secretaría de Salud allá en Comayagüela. El doctor Enrique Aguilar Paz, por ejemplo. O sea, hay ejemplos. Yo creo que no hay ministro que no pueda utilizar su propio vehículo, ¿verdad? Sí. Y que pueda pagar su propia gasolina. Sí, o sea, hay que dar el ejemplo también, ¿verdad? Mire, yo creo que este es un momento en el que dar el ejemplo es bien importante. Claro. Es bien importante, o sea, si queremos cambiar el país, hay que dar el ejemplo. Y yo creo que ese sería, en este momento, eso tiene más impacto. Ayer, lo de la hambruna, mire, ese es un problema de salud pública enorme, además del problema social, económico, y esto va relacionado con eso. Sí, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, pues dentro de las recomendaciones y opiniones que recibimos, bueno, que los funcionarios que tienen ingresos arriba de 100,000 lempiras,
o no sé, esa fue una opinión, pero puede ser de menor, usen su propio vehículo y paguen su propia gasolina. A ver si van a andar en la calle tanto como andan ahorita, que tienen carro asignado y gasolina asignada. Sí. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Sí. Existen realmente, hay mucha gente que no se quiere vacunar, que no tiene ninguna vacuna contra el COVID, y hay otros que solo tienen una vacuna o una dosis o hasta 2 dosis. ¿Existen realmente motivos para no vacunarse? Fíjese que yo le traje este tema porque esta es la tercera semana que hablo sobre este tema. De alguna manera lo pongo y me puse a pensar, bueno, realmente ¿por qué la gente no se vacuna? Y estuve leyendo, porque esto no ha sucedido solamente con esta vacuna, sino que también ya sucedió con otras en el pasado. Y hay investigaciones, hay estudios de por qué la gente no se quiere vacunar o no se llega a vacunar. Pero antes de eso, yo quisiera entonces que nos respondamos la pregunta. Bueno, es que pensamos que no son seguras, ya se sabe. A estas alturas, después de tantos meses, son seguras, ¿verdad? Son seguras. O sea, la posibilidad de que en esta vacuna se enferme la gente con un efecto grave es como de 1 en 1.000.000. Es bajísimo, bajísimo. Todo lo que se decía de AstraZeneca. Se encontró que habían otras razones, lo de Pfizer, Moderna. Hay otras razones, ¿verdad? Y eso se minimiza con un buen cuidado, una buena vigilancia. Ahora, hay suficientes, o sea, hoy sí ya no podemos decir que estamos como en el 20, a finales del 2020, que no habían y que había que escoger quiénes y cómo. Y el 21 también, doctora. Y el 21 también. Bueno, están bien, ¿verdad? Entonces, pero hay suficientes. Creo que cada día vemos las cantidades, lo que se ha comprado, lo que se ha tenido por donación para niños, hay pediátrica, entonces hay suficiente. La única limitación es que todavía no hay una vacuna para menores de 5 años, pero de ahí, de 5 años en adelante, todo el mundo puede vacunarse. Sirven definitivamente, se ha demostrado que sirven para prevenir enfermedad grave y muerte, aunque muy probablemente también, esto no se ha demostrado totalmente, pero sí se tiene bastante evidencia de que se puede prevenir la transmisión o por lo menos desacelerar, ¿verdad? Ahora, lo que sí no previenen las vacunas, y eso quiero que todos estemos claros, es el contagio. Sí, eso no lo previene. Porque la gente dice, no, aquí estamos en una reunión, aquí todos estamos vacunados. Sí, pueden estar todos vacunados, muy bien, pero alguno puede estar contagiado, porque la vacuna no evita el contagio. Usted puede estar vacunado con 4 dosis, 5 dosis, las dosis que quiere, y se puede contagiar. ¿Cómo le va a ir? Si usted se contagia, depende de la cantidad de vacunas que usted tenga y el cuidado o las comorbilidades que usted tenga. Si es hipertenso, si es diabético, si tiene sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, de eso depende, ¿verdad? Y que una vez que se contagie usted, la respuesta que tenga, su reacción, la búsqueda de la atención médica y que esté con sus medicamentos, eso depende. Pero que estemos en una reunión, que estamos al aire libre y todos estamos vacunados, eso no evita que usted se contagie. Y si se contagia, va a tener gripe fuerte, va a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, va a tener que ausentarse de su trabajo, va a tener que aislarse y todo lo que usted sabe. Y además, mire, por los medicamentos. Y puede tener long COVID. Y las pruebas. Y puede tener long COVID, o sea, COVID largo, con secuelas del COVID, aunque usted esté vacunado. Lo que le evita la vacuna, es lo que correctamente la doctora ha dicho, es que usted se complique, vaya a dar un hospital y se pueda morir. Solo quería afinar un detalle ahí. Fíjese que estaba leyendo y con este asunto de que probablemente ayuda a prevenir la transmisión, lo que pasa es que hay que entender que, y era una pregunta que me hacía alguien conocido, ¿verdad, doctora? Pero yo no entiendo qué es lo que le meten a uno. Entonces, no es que le metan defensas a uno las crea. Eso es lo maravilloso de las vacunas, ¿verdad? Que el fragmentito que produce, digamos, el estímulo para que el cuerpo produzca sus propias defensas, está ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante entender que esa decisión, esa opinión que dio el ministro es valiosísima. El 80% se vacuna y nos quita las mascarillas. Y hay que entender que en Honduras siempre fue obligatorio vacunarse. No hay mamá aquí que no lo haya dejado a uno vacunarse y ahora resulta ser que todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? Entonces, estamos muy bajos todavía en llegar a ese 80%. Entonces, yo creo que es importante considerarlo, ¿verdad? Doctora, mañana vamos a seguir con otro tema que le tengo pendiente para preguntar. Está bien. Tengo 4 preguntas, mañana se las hago. Está bien. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.